Hola, hoy 18 de marzo del año 2015, yo Luis Terrazzi quiero grabar otro video sobre que se llama Opinión de un laico, y como generalmente lo he venido haciendo sobre temas que están en noticia según el momento, les voy a confesar que hace días tenía ganas de conversar o de grabar un video sobre lo que era lo que es la homosexualidad desde el punto de vista de lo que la iglesia enseña y las verdades y mentiras que bajo mi opinión, y por eso se llama Opinión de un laico, bajo mi opinión hay en torno a la homosexualidad. Sin embargo, cayó una noticia que me parece anillo al dedo, que creo que me va a servir para agrupar este tema con otro, meterlo dentro de un contexto más global, más familiar. Y fueron las recientes declaraciones que hicieron Dolce & Gabbana sobre su concepto de familia y el tema de los bebés, que ellos llamaron, el término quizás un poco duro, pero llamaron bebés sintéticos. Ciertamente lo pintoresco de Dolce & Gabbana de esta declaración es que ellos dos son personas que se han declarado abiertamente homosexuales. Entonces, en torno a esto, por ejemplo, Dolce & Gabbana o en sus declaraciones que se les atribuye a ambos, ellos defienden el papel de la familia y dicen que ellos no están de acuerdo con que un niño nazca de forma in vitro o de una manera artificial, y lo coloco entre paréntesis porque eso tiene parte de verdad y parte no, o sea, porque ciertamente si bien los métodos son artificiales y es lo que la iglesia condena, el ser que se forma allí no es artificial, es un ser vivo. Y eso hay que entenderlo claro, igualmente es un hijo de Dios. Esto genera un poco de polémica. Sin embargo, sumado a esta noticia, vienen las declaraciones que no faltaron de Elton John, el gran Elton John, el gran músico Elton John, quien muchos recordarán cuando el funeral de la princesa Diana, pues hasta le compuso una canción, y es homosexual, está casado bajo su creencia o bajo las leyes que le permitieron concebir matrimonio civil, y aparte de eso él consiguió un hijo con un vientre en alquiler. Entonces ya el tema se va como complicando. Lo primero que a mí me llamó la atención sobre las reacciones que se surgió dentro del lobby gay, por así decirlo, fue que vamos a sabotear el trabajo de Dolce & Gabbana, vamos a quemar la ropa que ellos hacen, los diseños que ellos hacen, cómo se les ocurre. Y esto me causó una risa sarcástica, porque eso habla mucho de cuando yo veo esas banderas de homosexuales, lesbianas, o qué sé yo, cualquier grupo, inclusive los grupos, por poner un ejemplo, cualquier grupo ambientalista, por citar grupos, o sea, grupos que defienden derechos, o que tratan de incluir sus derechos a una sociedad donde aparentemente, lo coloco entre comillas, no los tienen. Porque eso es discutible, si los derechos están o no están. El punto entonces radica que cuando llega una opinión adversa a lo que tú estás defendiendo, y tú hablas de derechos, de libertades, de derechos, por ejemplo, la libertad de expresión, todos tenemos derecho a expresarnos, pero cuando alguien se expresa en forma diferente a lo que tú defiendes, entonces ahí sí lo atacas, esta persona es mala. Y yo no aplaudo bajo ningún concepto, voy a decir que aplaudo lo que Dolce & Gabbana sean homosexuales o no, eso ya es otro tema, pero sí aplaudo su valentía para enfrentarse a una realidad que nos han querido imponer y que el mundo secularizado pues la ha comprado, pero en rebaja, o sea, mango bajito, como se dice en mi país, ¿no? O sea, algo que está tan fácil que lo hemos capturado como una verdad. Y es que una realidad es que las relaciones homosexuales, llámese hombre con hombre o mujer con mujer, las relaciones homosexuales son relaciones estériles por naturaleza, ¿verdad? Y la única forma de que se pueda concebir hijos bajo estas dos modalidades, para empezar, los dos no lo pueden hacer, o sea, aunque yo creo que la ciencia está avanzando en eso, tristemente, y quizás va a llegar un momento, hoy le decía a mi esposa, seguramente va a llegar un momento en que un hombre le van a colocar un útero dentro de su estómago y va a tener el bebé, le va a crecer en su quizás eso va a pasar en la ciencia. O lo que ya se está hablando de entonces mezclar, póngase con una pareja de dos mujeres, entonces van a poner un óvulo de ella con el óvulo de la otra mujer y van a hacer una mezcla, y seguramente después van a colocar un espermatozoide creado por una célula madre, y nunca va a haber un hombre ahí, sino todo va a ser artificial, pero nació el bebé. Porque Dios ciertamente nos
eso solamente lo sabrá explicar él, Dios no se ha negado a que el hombre avance en conocimiento. Dios no se ha negado inclusive a que el hombre maneje el lenguaje de su creación. Una de las declaraciones más polémicas que hizo Bill Clinton cuando descifraron el código genético, él dijo, palabras más, palabras menos, hemos descifrado la receta o el código con el que Dios hizo al hombre. Aquello pareció una bomba atómica que cayó sobre la moral humana, porque eso daba licencia y eso es lo que da pie a entender de que el hombre ya se está igualando en conocimiento a Dios. Y no hay nada más diabólico que eso. Eso sería, entonces, si yo me pongo a agarrar la Biblia y entonces me pongo a buscar citas donde refuerza eso, más de la mitad de los que tienen este video ya se van a retirar. Porque el problema es la radicalidad del pensamiento y la anarquía del pensamiento. La homosexualidad, para abordar un poco este tema, la homosexualidad es algo que la Iglesia siempre ha reconocido. O sea, la Iglesia no puede decir, o nunca ha dicho, que la homosexualidad sea un problema, inclusive una enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad. Eso hay que entenderlo claro. La homosexualidad, bajo la opinión de este laico, la homosexualidad es una decisión. Como yo decidí, yo Luis, en mi cuerpo de hombre, que por naturaleza se define como el cuerpo de un hombre, porque mi morfología y mi genética es de lo que se conoce como un hombre, porque eso es otra cosa que nos han querido vender, y disculpen tantos paréntesis, pero que entonces ya no hay género, sino que entonces está el género masculino, el género femenino, pero también están los transgéneros y está el género, entonces, y no hemos querido inventar género dentro de esos dos géneros, hombre y mujer, y por ahí hemos querido hacer unas derivaciones que no existen, sino que yo dentro de mi cuerpo masculino, si continúo con mi vida, yo decidí amar a las mujeres. O sea, en este caso, no solamente amar a la mujer, porque ser hombre no implica que tú como un animal, hombre, macho, hembra, o sea, el macho busca hembra, no es eso, sino que yo decidí que en mi vida yo tengo que reconocerme como hombre. Así aparte de esto, mi entorno me lo reforzó así, gracias a mis padres, que en ese sentido creo que fueron muy claros. Yo nunca me vi forzado a decidir por una cosa u otra. Yo creo que sí hay factores, aunque la genética haya querido, la ciencia haya querido vendernos que a través de la genética hay explicaciones de que el hombre es homosexual porque sus genes son homosexuales. Esa realidad, créanme, más tarde que temprano se va a descubrir que no es así. Eso es una de las grandes mentiras que se le ha querido vender a los que han decidido practicar o la homosexualidad o definirse como homosexualidad. Recuerdo un experimento que cuando yo estudié psicología, yo no me gradué en psicología, pero sí llegué a estudiarlo. El profesor Ángel Oropesa, si llegara a ver este correo, le mando un gran saludo. En uno de sus seminarios, psicólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas, Venezuela, nos pone un experimento de una persona que era vendada y se acostaba en una cama, y el experimento consistía en hacer una estimulación de sus áreas sexuales, en este caso de sus genitales, y lo hacían con una mano que no era definida. Quien llevaba el experimento decía la primera mano era una mano masculina y la segunda mano era una mano femenina. Sin embargo, como la persona estaba vendada, no tenía una posibilidad de discriminar quién le estaba haciendo la manipulación, y en ambos casos hubo una reacción de excitación sexual. En este caso, lo que quiso decir el científico, aunque después fue criticado porque en ambientes naturales la persona no tiene ese tipo de condiciones para su estimulación sexual, pero lo que quería decir es que la persona se estimulaba sexualmente, su excitación sexual estaba primero en el cerebro, lo que él aprendía y entendía en cuanto a la reacción sexual que debía tener. Alguien no, pero es que bueno, el tocar el órgano en sí mismo excita, no necesariamente. También la psicología, quienes estudian psicología lo saben, la psicología tiene un altísimo componente mental. El tema de la impotencia, los orgasmos, está muy relacionado a la mente, a los niveles de concentración, a los niveles de compenetración entre la pareja en este caso. Entonces hay que reconocer, lo primero que hay que desmentir es que todo sea genético, eso es mentira. Y hay un alto componente aprendido en la homosexualidad, cómo vestirnos, los gustos de cómo vestirnos, cómo actuar, el amaneramiento que se va desarrollando en las personas que adoptan estas conductas, o en el caso de la mujer se va como masculinizando. Entonces al final es como una teoría del absurdo. O sea, el hombre que quiere ser mujer termina siendo como una mujer, y la mujer que quiere ser hombre termina tratando de parecerse lo más posible a un hombre. Entonces en esa teoría del absurdo es que han crecido todas estas corrientes de la homosexualidad.
La homosexualidad, insisto, la reconoce la Iglesia, reconoce que un ser humano puede tener gustos homosexuales, y hasta ahí no hay problema. Una persona que tenga esa realidad en su vida, que se respeta, que no es para burlarse, porque paradójicamente también quienes más se burlan de los homosexuales y de las lesbianas o de los transgéneros, etcétera, son las personas precisamente que practican el humor en medios seculares. Yo nunca he visto, yo no lo he visto, y si ha ocurrido hace mal a un sacerdote desde una homilía burlándose de un homosexual. Quizá lo hagan en privado y está mal, pero yo sí he visto muchos humoristas que no tienen nada que ver con la religión, donde los chistes siempre son el sexo y la homosexualidad. Y siempre está la manera, y es el detalle pintoresco de una novela, de una película, etcétera. Entonces, el problema de la homosexualidad es el problema de la práctica, como el problema de la heterosexualidad es el problema de la práctica sexual fuera del matrimonio. O sea, en ambos casos hay problemas. El heterosexual que practica sexo, fornica, como lo pudiéramos decir en algunos casos, o es lujurioso, sin estar casado, en el caso de los jóvenes, por ser novios no les da derecho a practicar la sexualidad, o los que viven juntos, rejuntados, y también practican la sexualidad y no están casados sacramentalmente. Todos esos casos entran dentro de un pecado que también es el pecado que se habla en la homosexualidad. El tema de la homosexualidad, insistimos en que es una relación antinatural. Primero porque su sentido en la naturaleza, sacando a Dios un momento que Dios no hay que sacarlo nunca, pero para que puedan entender, haciendo un paréntesis, dentro de la naturaleza las relaciones homosexuales son inútiles, es decir, no generan vida, o sea, no tienen ningún tipo de funcionalidad. Que alguien me diga, no, pero es que ¿qué más función que el ser felices? ¿Qué más función de vivir juntos? ¿Qué más función que querernos? Pero es una felicidad totalmente finita, la que se va a acabar, y totalmente para nada trascendental. Para usted tener una felicidad trascendental, pues usted tiene que pensar en Dios. Y si usted tiene que pensar en Dios, usted no se puede inventar un Dios. El Dios que tú crees, que no es el Dios que enseña la Iglesia. Quienes conocen a Cristo en el mundo lo conocen gracias a los apóstoles. Y los apóstoles, nuestra iglesia es apostólica, es la única iglesia que es apostólica, que proviene de los apóstoles. Si en el Dios que usted cree se llama Cristo, entonces cualquier cosa que usted se invente diferente, ¿no? Que Dios era, yo he escuchado barbaridades como que Dios era homosexual, y es por la soberbia de defender tu postura. Yo he escuchado barbaridades como que Dios acepta la homosexualidad porque Dios lo que quiere es que seamos felices. Yo quisiera que me digan en un momento de la Biblia donde aparece ese texto vinculado así: Dios acepta la homosexualidad porque lo que quiere es que seamos felices. Dios quiere que seamos felices, pero no en nuestra vida. Yo siempre lo digo en los talleres. Nadie, ni siquiera los que no practicamos la homosexualidad, nadie nos prometió a nosotros que íbamos a ser felices en esta vida. Nadie. Y quien te lo prometa te miente. Pare de sufrir cualquier secta que te diga tú vas a ser feliz si estás con nosotros. Eso es mentira. Nadie nos prometió felicidad para esta vida. En Cristo habló de persecuciones, de muerte, de martirio, de burlas. Eso sí logró Cristo para quienes defendemos la postura apostólica de esta fe. Bien, cerrando un poco el cabo, no quiero terminar esta línea sin el tema precisamente que habla Dolce Gabbana de la familia y la homosexualidad. Ahorita con el tema de la adopción o la inseminación in vitro, darle niños a los homosexuales, a los que viven juntos, y pretender introducir en ellos la palabra familia, se parece mucho al tema que hablé con un médico recientemente, que me hablaba, un médico que trabaja con el tema de los embarazos, control prenatal, etcétera, ¿no? Y el doctor me decía que él estaba alarmado de cómo dentro del mundo de la ciencia hay un poco de peseteros, o personas que lo que están es comercializando con la vida. Entonces, usted quiere un niño, voy a poner cifras reales que me las acaban de decir recientemente, cifras reales. La inseminación in vitro en Venezuela cuesta 700.000 bolívares, bolívares más, bolívares menos. ¿Ok? Una inseminación in vitro. La inseminación in vitro consiste en que usted agarra, prepara un óvulo, prepara los espermas, introduce probablemente 3, 4 embriones, les dice que ya se está trabajando con 2 o 3. Pero entonces si hay alguno que usted vea que va medio mal la cosa, usó esta palabra, el doctor me dijo, lo desechan y se quedan con los otros 2 o se quedan con uno, lo desechan al azar, es un desecho al azar. Entonces eso es lo que la iglesia ataca, estás desechando vida. Cuando tú unes un espermatozoide con un óvulo, estás generando vida. Con esa misma línea se nos ha querido vender muy irresponsablemente que bueno, mientras dos hombres o 2 mujeres críen un niño con amor, ese niño va a ser feliz. Y nadie les habla, absolutamente nadie ha estudiado, y la psicología
en ese sentido, si defiende esa postura, es una ciencia irresponsable. El psicólogo que diga que sí es un psicólogo irresponsable, porque eso aún no se ha estudiado. Y no se puede haber estudiado porque no hay casos. Y probablemente lo que muchos psicólogos están apoyando con el tema de las opciones entre homosexuales es tener material para después ponerse en libros, y que hay, bueno, según los registros que se dieron en Inglaterra, en Bélgica o en Venezuela, entonces se empiezan a sacar teorías, porque las teorías necesitan trabajo de campo, y el trabajo de campo que se quiere hacer es que se quiere experimentar con niños criados con parejas homosexuales. Y hay unos traumas derivados de las mismas sarcasmos, de la misma característica a veces que es muy mala en niños, que los niños, por ser muy sinceros, o pueden ser también muy crueles. Y entonces, así como si de repente un niño se presenta con su mamá que tiene 60 años y el niñito tiene 10 porque lo tuvo a los 50, y los niñitos le dicen: pero tu mamá es una vieja, o ese parece tu abuela, y ese niñito después puede empezar a sentir vergüenza y de repente empieza a tener rechazo hacia su mamá porque no quiere que los compañeritos la vean con ella. Lo mismo pasa con los niños de parejas homosexuales. Entonces, cuando el niñito tenga una reunión, una fiesta, y ¿cuál es tu mamá? No, yo tengo 2 papás. Entonces, bueno, eso es cuestión de que se acostumbren. Claro, se van a acostumbrar porque nosotros imponemos la norma, y quizás mañana sí, que capaz mañana eso pretenda hacerse normal. Entonces el tema es que se está tratando de normalizar o normar algo que es antinatural. La Iglesia nunca ha dicho, ya para ir terminando, que Dios no ame a los homosexuales. La Iglesia nunca ha dicho que Dios no ame a los pecadores en general, y me incluyo, porque cada quien tiene su historia. Y aquí no se trata de yo juzgar particularmente a nadie, sin ponerle el dedo a nadie en particular. Eso que lo haga Dios, cada quien con su conciencia. Pero la Iglesia lo que sí enseña, y esto lo he dicho ya en otras oportunidades, es que hay pecados, conductas, pensamientos que sí que pueden poner en juego nuestra salvación. Si usted no cree en Dios, porque yo prefiero que un homosexual diga, o un pecador terrible diga que no cree en Dios y hace lo que le da la gana, es preferible que digas eso a que tú digas que tú sí eres creyente, aquí nadie te va a decir cómo vivir tu fe, porque al final te vas a dar con un muro. Cuando tú te mueras, porque todos nos vamos a morir, te vas a dar con un muro que es el muro de la verdad. Y ese muro de la verdad es que vas a tener a Cristo frente a ti, y te vas a poder conseguir solamente con 2 tipos de Cristo. El Cristo que defiende la Iglesia, que ya tiene una tradición de más de 2000 años, un Cristo que ha sobrevivido a una Iglesia que ha sobrevivido a múltiples pecados y errores. Esa es una realidad que te da, un Cristo que te va a decir todas las doctrinas y dogmas que defendió la Iglesia y que parecieron anticuadas, antimodernas, que parecieron obsoletas. Esas doctrinas de las que yo defiendo, esa es mi verdad, esa es una realidad que te vas a conseguir. Y si te consigues ese Cristo, lo vas a rechazar, porque tu soberbia te va a impedir reconocer al Cristo que tú quieras ver. Le vas a decir a ese Cristo: quítate, que el mío debe estar detrás de ti, y no va a haber otro Cristo sino el que te estoy diciendo. O el otro, que te consigas a ese Cristo donde entonces es tu realidad, tú eres una religión, o sea, tú, el que defiende tu postura, tu verdad, tú eres tu propia religión, y tendrás un cielo para ti. Porque yo no me imagino la sangre de tantos mártires y personas que defendieron la fe y defendieron valores cristianos, que estén ahorita en un cielo diferente al que nosotros dentro de esta iglesia, con nuestros pecados y errores y nuestro ser humano en construcción, estamos tratando de defender. Recomendación final: léanse el libro de los Hechos de los Apóstoles completo, vean todos los procesos que se dieron ahí para tomar decisiones, para hacer exhortaciones, las exhortaciones que hacen los apóstoles a las diferentes comunidades con el tema de la homosexualidad, con el tema de la limosna, de la ayuda, del defender la fe y la verdad. Léanse solamente inclusive si les da flojera leer, en YouTube hay un video completo, una película que tiene las citas abajo, y es una película muy fiel que se llama El libro de los Hechos de los Apóstoles. Véanlo si les da fastidio leer, pero busquen la verdad, y no le caigamos a piedra a quienes fabulosamente defienden dónde está la verdad, aunque la vean de la acera del frente, como digo yo. Dolce Gabbana, yo no les insisto, no aplaudo porque sean homosexuales, pero les aplaudo su reconocimiento de dónde está la verdad. Y estos inventos de crear familias donde no las puede haber, donde no las va a haber, es lo que quizás puede estar llevando un mundo a una senda peligrosa y sin retorno de pecado y de errores. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.